y de Virgilio Caballero, que es muestra de, quizá no tenemos 500 buenos candidatos a la Cámara de Diputados, pero tenemos más de 300 espléndidos. Si llevamos 80 de ellos, como 80, 90 o 100, y ganamos, va a cambiar la correlación de fuerzas dentro del poder legislativo en este país, porque estamos llevando gente honesta y capaz. Y a mí me honra estar junto a uno de esos 500 candidatos que tenemos ahorita para tratar de cambiar la conformación de esa junta de ladrones que son los diputados y tratar de meter los más que podamos de gente decente, preparada y con una trayectoria de coherencia. Y pues me gustaría que antes de terminara algo nos dijera Virgilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Como candidato a diputado federal por Morena, pero como participante de esta mesa y de este interesantísimo círculo de opinión que hoy mostró que los mexicanos estamos enterados de nuestros antecedentes y de nuestra historia, me interesa tomar una pregunta de una de las personas del público que ya respondiste. La presencia de los Estados Unidos en México, que en efecto es de ida y vuelta, pero es una ida y vuelta dispareja, disparejísima, asimétrico le llaman, que se vio claramente establecido como ley con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de cuyas consecuencias asimétricas México perdió lo que había ganado de industrialización propia a lo largo y lo ancho del país, porque a consecuencia del Tratado de Libre Comercio desapareció toda la industria proveedora de la gran industria nacional. La pequeña y mediana industria, desaparecieron por decenas de miles las pequeñas y medianas industrias que surtían a la industria nacional. Y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que ha traído como consecuencia es la ruina del campo mexicano, la ruina de la economía industrial mexicana, la ruina de la economía abastecedora de la industria, la gran industria general. Pero ha traído como consecuencia también el Tratado de Libre Comercio en esta relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos, es decir, una relación dispareja, absolutamente en desventaja. La influencia que nosotros ejercemos sobre ellos ni siquiera la ejercemos a plenitud. Tenemos 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que a historiadores e investigadores norteamericanos les hace hablar ya de la posibilidad de un tercer país entre México y Estados Unidos. Como investigador de la migración mexicana a los Estados Unidos, que me ha llevado a tener incluso una serie de televisión que se llama Mexicanos de Allá, que va en su 4º capítulo, he comprobado un dato estremecedor para los norteamericanos. El 82%, dice ese dato, de los migrantes mexicanos a los Estados Unidos viven en los 4 estados que nos arrebataron los norteamericanos en la intervención de 1847. ¿A poco los pies de los mexicanos tienen memoria histórica? Yo digo, sí, sí tienen memoria histórica. ¿O se trata de una mera casualidad que los migrantes mexicanos en su mayoría estén en el territorio que nos arrebataron? Esto es lo que hace a algunos historiadores norteamericanos temblar de miedo, porque están establecidos esos mexicanos entre la Norteamérica más Norteamérica y el México más hacia el sur. Pero esa influencia que podría ser decisiva
de parte de México y de sus gobernantes al interior de los Estados Unidos ni remotamente es aprovechada. Nosotros podríamos influir mucho más de lo que se pretende. Rogelio, dejémoslo para el final, ¿no? Por favor. La influencia que podríamos tener sobre el interior de la política norteamericana, si los mexicanos de allá atendieran a alguna estrategia de gobierno y de independencia nacional de México, sería tremenda. No sería meramente, como lo toman los políticos norteamericanos, no sería meramente electorera o electoral, de que acudan a los mexicanos, a los latinos, como lo están haciendo ahora en el momento de las elecciones. Podríamos intervenir mucho más en el tratado mismo de libre comercio, por ejemplo, si esos 20 millones de mexicanos partieran de planteamientos que desde México con ellos realizáramos para tratar de cambiar la política norteamericana hacia Estados Unidos. Pero me voy a referir a mi preocupación mayor. Esa diferencia, esa desventaja de nuestra relación norteamericana la estamos padeciendo hoy más que en el último siglo, más que en el último siglo, más incluso que en el asesinato de Madero en 1813. Esa influencia norteamericana de Salinas para acá, de Reagan para acá, del Tratado de Libre Comercio para acá, se ha convertido en una creciente y progresiva pérdida de independencia nacional y de movimiento soberano de México sobre sus propios recursos. Para llevar a cabo la famosa reforma energética, Peña Nieto, traidor de traidores, traidor que lleva a su culminación lo que Santana había ideado y llevado a cabo, esa desventajosa relación hace que para llevar a cabo la reforma energética se reforme el artículo 27 de la Constitución, que habla nada menos que de la territorialidad y la soberanía mexicana sobre nuestro territorio. Esa soberanía se establecía con una palabra, prioridad, la palabra prioridad. Decía el artículo 27, el Estado Nacional tendrá prioridad sobre los recursos del suelo y del subsuelo del territorio mexicano. Los traidores diputados que forman esta legislatura, es una legislatura de traidores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sin discutirla siquiera la propuesta de Peña Nieto, sino votando como les ordenan Televisa y Azteca, como les ordena el poder, como les ordena la casta que nos gobierna. Aprobaron que desapareciera del 27 constitucional la palabra prioridad. Ya no tenemos prioridad sobre nuestro territorio, es decir, dicho en otros términos, ya no somos soberanos sobre nuestra territorialidad. ¿Ustedes conocen a algún país que pueda ser independiente sin tener soberanía territorial? No existe. La soberanía territorial va ligada a la práctica y la idea y la existencia de la independencia nacional. No se puede ser independiente sin ser soberano sobre el territorio. ¿Sobre qué territorio podemos ser independientes? ¿De qué hablamos? A grado tal que la desaparición de esa palabra, la reforma al 27 constitucional, establece ya constitucionalmente que si llegara a haber litigios entre las empresas petroleras con los propietarios de las tierras a los que se les va a despojar, voy a decir ahora cómo, si llegara a haber litigios, es decir, pleitos de carácter jurídico, estos ya no se van a resolver con las leyes mexicanas ni en territorio mexicano,
se van a resolver en tribunales internacionales, cuya prioridad legal estará sobre la prioridad mexicana de orden jurídico. Y la mayoría, por no decir la totalidad, excepto uno, de los tribunales internacionales están gobernados por los Estados Unidos. De manera que trasladar nuestra soberanía nacional a los tribunales internacionales cuando hay algún litigio es el colmo de la renuncia a la independencia y a la soberanía sobre nuestro territorio. Y todo esto está ocurriendo en estas horas, en estos días, en estas reformas absolutamente traicioneras a la patria, que delante y a los ojos de todos los mexicanos está llevando la casta dominante, la casta que nos gobierna, que establece también que si no quieren entregar o vender sus tierras o entrar en acuerdos los propietarios comunitarios, comunales o individuales de territorio nacional, si no quieren entrar en componendas, si no quieren entenderse con las petroleras, el Estado Nacional está obligado a expropiar las tierras de las comunidades o de los individuos para poder entregarlas a la explotación petrolera. Si quiere alguna forma más extrema de falta de soberanía sobre nuestro territorio, y si quiere alguna forma más traidora de ejercer el poder, que ordenar expropiar los territorios para las empresas petroleras, si los propietarios no quieren entenderse con las empresas, estamos ante una entrega del territorio nacional que no viene planeándose desde Peña Nieto, por supuesto. Esto tiene que ver con toda nuestra historia. Ya desde que mandó el primer embajador mexicano a los Estados Unidos, el libertador Miguel Hidalgo, en 1812, y logra llegar a Washington a pesar de las grandes dificultades para atravesar un país dominado por el virreinato, por los ejércitos del virrey. Llega allí el embajador mexicano y se ve nada menos que con James Monroe, que es el jefe del Departamento de Estado norteamericano, y que le dice en su cara a nuestro embajador, le dice: America is for the Americans. América es para los americanos. Desde principios del siglo antepasado había un plan de expansión norteamericana sobre el territorio de América primero. E incluso antes de la independencia, antes de la guerra de independencia norteamericana misma, Norteamérica ya había comprado la Florida, que era también territorio español, del virreinato español. Le compraron al rey de España la Florida como parte del plan de expansión que iban a llevar a cabo en cuanto lograran su independencia. Y ese expansionismo, que en realidad ha sido un imperio, lo que han establecido, lo ha padecido México como su problema fundamental a lo largo de la historia. No han permitido que construyamos instituciones verdaderamente democráticas en este país. Aquí lo que se estableció desde la independencia fue el mandato de los caudillos, no el gobierno de las instituciones. En eso nos llevan delantera, y hay que decirlo con toda claridad. Las 13 colonias norteamericanas que venían de Europa, integradas por holandeses, por italianos, pero sobre todo por ingleses, se conformaron como congresos locales, 13 congresos locales. Es decir, se establecieron instituciones desde las cuales se tomaban decisiones colectivas y generalmente democráticas. Y esos 13 congresos que venían de las 13 colonias integraron un Congreso Nacional, que por cierto no lo llamaron nacional, sino muy relevantemente, hay que tomarlo en cuenta, le llamaron el Congreso Continental.
a la reunión de los 13 congresos que venían de las 13 colonias, le llamaron Congreso Continental. ¿De qué estaban hablando desde entonces? Del continente americano. Porque América es para los americanos y los americanos son ellos. Ese carácter democrático, entre comillas, pero real también, porque los Estados Unidos construyeron sus instituciones, no les impidió, sin embargo, establecer como política oficial de las 13 colonias congregadas en el Congreso Continental, establecer como política exterminar a los indios de los Estados Unidos, exterminarlos por la fuerza, exterminarlos a como diera lugar. Incluso establecieron un plan para acabar con los búfalos que estaban ligados a la vida, a la sobrevivencia, a la civilidad, a la existencia de las comunidades indígenas norteamericanas, y mataron búfalos al por mayor para acabar con la existencia de las comunidades y poderlas así trasladar a lugares donde los ametrallaron y donde los mataban. Porque el exterminio de los indios en los Estados Unidos fue desde el primer momento una política oficial tomada en cuenta por las democráticas congregaciones de congresos de las 13 colonias. Y eso que hicieron en su propio territorio lo han venido haciendo en el nuestro. En el 47 nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional, más de la mitad del territorio mexicano, más de 2.250.000 kilómetros cuadrados nos arrebataron, en 4 que se convirtieron en los estados en donde ahora vive el 82% de los migrantes mexicanos, en una realidad que nosotros no hemos tomado en cuenta. No volteamos a ver a los migrantes más que para recomendarles que no dejen de mandar los dineros que le mandan a sus familias, ¿no? No los volteamos a ver más que como cosa ahí de referencia circunstancial cuando hay elecciones en los Estados Unidos. Pero los mexicanos de allá no existen para los mexicanos de acá. Y hemos perdido un instrumento político de primer orden hasta llegar a ponernos presidente norteamericano e influir en las elecciones de Estados Unidos de manera más ideológica y decisiva de lo que ocurre hoy, que es apenas circunstancial esa influencia. Y la entrega de México definitiva, planeada desde la primera embajada que México estableció allá, repito, dicho en la cara de nuestro embajador Gutiérrez de Lara, dicho en la cara, América es para los americanos, la han cumplido y le está llevando hasta sus últimas consecuencias el gobierno traidor de Peña Nieto y la legislatura traidora que padecemos hasta esta hora. Y no solamente la reforma en telecomunicaciones va de la mano de la reforma energética, porque también el territorio más estratégico de cualquier nación hoy en día, y de acuerdo con el desarrollo de la ciencia, es el territorio aéreo. México es soberano también, teóricamente, en su territorio aéreo, por donde circulan las señales de radio y televisión, y las señales para comunicarse con el mundo. Ese territorio ya se lo entregaron también a los Estados Unidos. La reforma en telecomunicaciones establece que pueden entrar empresas con 100% de inversión para cuando se trate de telecomunicaciones de teléfono y 49% cuando se trate de inversiones en radio y televisión. Es decir, están entregando el territorio también más estratégico, junto con el territorio firme de México. Y lo del agua va exactamente en el sentido de las necesidades de las empresas petroleras de perforar de una manera salvaje, como lo hace el capitalismo sin piedad, perforar hasta el fondo más profundo de la tierra, hasta donde está la roca,
del núcleo terrestre para sacar de ahí con agua mezclada con contaminantes que son todos ellos venenosos para la vida general del planeta, contaminantes que perforan la roca para sacar el que llaman gas shale. Un acto salvaje que requiere por cada pozo que está listo para ser explotado, 29 millones de litros de toneladas cúbicas de agua. 29 millones de toneladas cúbicas de agua. Tienen 120 pozos de esos listos para ser explotados. ¿Y saben dónde los tienen? Principalmente en el norte de México, donde el agua es escasa. No existe ni para las satisfacciones más inmediatas de la vida cotidiana. Pero tienen planeado ya dónde están los ductos, las aguas enterradas para poder utilizarlas en la explotación que llaman fracking, que no es otra cosa más que fraccionar salvajemente la tierra. Todo esto está ya, ¿saben dónde? En la Constitución General de la República. Hemos sido entregados legalmente. Todo esto es legal. Por eso hablan ya Peña Nieto y las gentes de su gabinete, ya no hablan de México, hablan de Norteamérica. En un discurso de hace 3 días, la acaba de hacer una vez más Peña Nieto. Estaba rodeado de empresarios de todas partes del mundo para presumir la inversión extranjera en México, y dijo que lo que aquí ocurría con la economía es estratégico, dijo, para el bienestar de Norteamérica, porque somos ya norteamericanos. Y todo esto ha ocurrido sigilosamente, gracias no a la complicidad, sino a la actuación absolutamente prioritaria de la casta que nos domina, de los medios de comunicación. Nada fue informado, nada de esto fue informado. Se enteró uno, me enteré leyendo las iniciativas de Peña Nieto y siguiendo las no discusiones en el Congreso Nacional sobre todo lo que ocurría. Estuvieron hasta en las madrugadas, durante muchas madrugadas, y no hubo un solo debate sobre la entrega de México a los Estados Unidos, que es lo que estamos viviendo. Territorio nacional entregado a los Estados Unidos. Creo que hay que echar para atrás todas esas reformas, y que podemos hacerlo si los ciudadanos le damos al Congreso, es decir, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, la importancia que tienen constitucionalmente como representación ciudadana. Incluso desde el 94, las decisiones del gobierno federal ya no las toma solo el gobierno federal. Necesita del apoyo, del respaldo de sus cómplices, de las cámaras de diputados y senadores, para poder aprobar las decisiones del gobierno federal. Es decir, las cámaras han tomado un papel decisivo en los asuntos que tienen que ver con el bienestar o la desgracia nacionales. Si nos damos cuenta de que elecciones intermedias no tienen por qué ser elecciones de segunda importancia, sino que se va a volver a constituir la Cámara de Diputados completa, y que con un partido como Morena, que es lo único que tenemos organizado, como movimiento en el país para resistir y echar para atrás a los traidores, entonces los mexicanos tendremos que ir a votar este 7 de junio por Morena y llevar derroque desde allí la entrega de México a los Estados Unidos. Muchas gracias.